¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, mis hermanos. Bienvenidos sean una vez más a este gran módulo y a este gran taller de la travesía masculina. Y sobre todo, pues bueno, me da mucho gusto y quiero compartir antes que nada, pues este gran tema que nos van a estar acompañando dos grandes invitados, los cuales aprecio y de verdad valoro muchísimo. Uno de ellos, pues bueno, es Enrique Cepeda, que ya lo han conocido y lo conocen en muchos de los temas que nos ha compartido. Y bueno, pues también quisiera también darte la bienvenida y te agradezco tu tiempo, Enrique, que estés aquí presente con nosotros. Gracias, Jerry, con todo gusto y a tus órdenes. Y vamos adelante. Muchas gracias, Enrique. Rosario, ¿qué tal? Pues también aquí tenemos a otra gran persona. Rosario, muchas gracias y te has convertido en un gran, no solamente modelo, inclusive inspiración para muchos, y lo digo en lo personal también. Y sobre todo, pues bueno, agradecerte que, bueno, has respondido al llamado de Dios para este gran tema que queremos compartir con nuestros hermanos. ¿No? Gracias. Al, al contrario, Jerry, muchas gracias por la invitación y pues para mí es un gusto poder colaborar de esta manera en este grupo en el que formamos. Gracias. Pues muchas gracias, pues bueno, gracias a los dos que están aquí presentes y gracias a nosotros, nuestros hermanos también que nos están viendo, ¿no? Porque también con ustedes, pues también esto es posible, porque todo esto es para obra y gracia de Dios. Y bueno, quiero que antes que nada, pues quiero que nos pongamos rápidamente en la presencia de Dios, para que el Dios nos ilumine y nos permita encontrar este gran tema que vamos a encontrar. Y decimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, gracias por este nuevo día, gracias porque tú estás aquí, nos has reunido. Gracias, Señor, porque tú nos quieres y nos amas con profundo amor y profundo sentido de pertenencia, Señor. Gracias porque nos has cuidado y sobre todo, Señor, permítenos que nos des la gracia para entender esta travesía que como hombres viviremos y sobre todo este gran módulo, Señor. Acompáñanos y guíanos por siempre. Amén. Amén. Bueno, pues ahora sí, nuevamente, bienvenidos sean todos. Qué gusto que están aquí. Estamos una vez más, un nuevo sábado, un gran día que el Señor nos está llamando, nos está diciendo, oye, hoy te toca, ¿no? Y hoy toca, es decir, nos toca que nuestro corazón sea moldeado al estilo y a la imagen que Él quiere de cada uno de nosotros. Y bueno, pues antes que nada, pues sí quisiera hacer una pequeña remembranza de lo que estamos viviendo. Precisamente estamos en el módulo de la travesía masculina, ¿no? Y una de estas partes de la travesía masculina, como ya hemos visto, va comprendiendo la etapa que cada uno de nosotros venimos viviendo e inclusive a lo mejor ya hemos vivido, ¿no? En el caso de en el caso de mis hermanos que me llevan en edad, ¿no? Muchísimo más grandes que yo, ¿no? No mucho, no Pero mucho, ¿eh? no más poquito, pero bueno. No, pero bueno, pues vamos a recordar un poquito cada una de las etapas, ¿no? Hacia dónde vamos a ir, de dónde venimos y hacia dónde estamos en este momento y en este punto, ¿no? Bueno, venimos, sin duda alguna, venimos de una de las importantes, ¿cuál era? El hijo amado, ¿no? Desde que comprendía de nuestra infancia, donde estábamos precisamente entre ese lapso desde que nacemos, pues bueno, hasta casi los 12 años, 13 años, por ahí, donde estamos en ese vínculo, en ese crecimiento, ¿no? Luego, pues posteriormente llegamos al punto del, de ese aventurero, el cual se empieza, como lo vimos la semana pasada, pues bueno, que se necesita arriesgar, que necesita meterse en toda esta etapa, entonces comprende ya tanto la parte de entre la adolescencia y parte ya casi de la juventud, diría uno juventud grande o mayor, ¿no? Estamos diciendo ya casi algunos 25, 23 años, por ahí nos andamos moviendo en ese lapso. Y como lo hemos venido viendo, pues hoy va a tocar un tema en el cual pues es un tema que nos va a inspirar y que nos debe y creo que nos mueve a hacer muchas de las cosas que hacemos. Y en esta etapa que vamos a vivir, pues bueno, ¿cuál es? El guerrero. Esta etapa de que uno podría decir, pues esto es incomprensible, esto no lo logro entender, pues sí, tenemos que vivir esta etapa. ¿Por qué? Porque así ha sido nuestro proceso. Y posteriormente vendrán muchísimas más etapas, pero esta etapa en especial comprende más o menos desde la edad de los 18 años hasta casi los 30, 36 años, más o menos en ese lapso de estamos viviéndolo. Entonces, pues comprende más que nada a todo lo que lleva. ¿Y qué quiero decir? No porque ya mis hermanos ya hayan pasado por ahí, significa que dejan de ser esos guerreros, ¿no? Es bien importante porque a veces pensamos que ahí se acabó y ya no me tengo que meter en esto. Pero bueno, no va por ahí este sentido. El sentido de esto, mis hermanos, es que busquemos y entendamos como hombres en toda nuestra vida caminamos y van haciendo cada una de las circunstancias. Entonces, pues para esto, mis hermanos, estamos hablando del guerrero,
un tema que puedes decir, ¿a poco hay guerra? Pues creo que sí, pero pues es una pregunta que les quiero hacer a mis hermanos que están aquí presentes, que Enrique y Rosario, pues por algo están aquí y es algo de decirles, a ver, ¿ustedes realmente creen que en este momento, en el tiempo actual, ahora sí, en el 2021, ¿no? ¿Estamos en guerra? ¿Estamos en guerra? O sea, el que sea, siéntanse en Claro, libertad. claro, claro, claro que sí. O sea, y eso lo vemos evidente. Eso lo vemos evidente. Vemos quizá, no escuchamos los balazos, no escuchamos los bombazos, pero estamos viendo los efectos, vemos los matrimonios deshechos, vemos las familias separadas, vemos la lucha por el poder, vemos la imposición de ideologías, vemos las diferencias en modo de pensamiento, pero que llevan a tratar de destruir a las otras personas. Es evidente, es evidente. Sí. Gracias, Enrique. ¿Tú, Rosario, cómo lo ves? Sí, efectivamente. Quizás para mucha gente, tal como lo decía Jerry, pudiera decir, bueno, pues ¿en dónde estamos en guerra? La guerra está en Siria, la guerra está por allá en los países de Oriente. Bueno, si nos referimos a la guerra con armas, pues sí, efectivamente está ya la guerra. Pero estamos nosotros viviendo, si realmente somos observadores y vemos a nuestro alrededor, nuestro entorno, nos vamos a dar cuenta de que estamos en una crisis. Y quizás puede haber personas que la ven inclusive dentro de su propia familia. Es lo más triste. Sí, ¿Sí? claro. Ver problemas dentro de su familia, como mencionaba Enrique, familias separadas, ¿sí? Problemas con los hijos. Hay problemas que están evidenciando realmente que estamos viviendo una época de crisis. ¿Sí? Uh-huh. Y como bien decías, de hecho, precisamente eso que tú me decías, así al igual que decía, que comentaba Enrique, pues bueno, qué importante es que tomemos o que seamos conscientes de que sí estamos en guerra, y lo voy a decir así, y seguiremos estando en guerra todos los días. O sea, y es algo bien importante, porque a veces pensamos que es algo que, no, esto no pasa, pues, en México, bueno, pensamos que estamos viviendo aquí en México, pues no, aquí no sucede esto, ¿no? O ni siquiera en mi municipio, ¿no? Aquí en Guadalajara, ¿no? ¿Cuál guerra? ¿No? Pero no, es cierto, Rosario, como tú dices, hay guerras internas, y digo internas, que van desde el hogar, e inclusive, bien decía Enrique, ¿no? Desde cosas que están sucediendo, movimientos que están sucediendo, o inclusive la misma guerra que tú decías, oye, a lo mejor en Siria, pero hay otras batallas también importantes que a veces se nos han olvidado. El corazón, el mismo corazón de nosotros como hombres, a veces está librando grandes batallas, y batallas interiores que a veces pensamos, pues no, no es cierto, sí, hay una guerra también interior en este punto, ¿no? Y en este sentido, y no quiero decir que todo lo demás no importe, no, pero mucha de la batalla a veces interna que traemos, pues impacta sin duda alguna en el exterior, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces, y si no somos conscientes de que esta guerra nos está comiendo, porque realmente así lo tenemos que ver, que nos está comiendo, porque todos los días batalla que a veces no me animo, batalla que sucede o algo a enfrentar, ¿qué va a pasar? Pues es como me voy haciendo más grande, más grande, más grande la piedra, ¿no? Más grande es completamente todo lo que hay a mi alrededor, en mi entorno. Uh-huh. Entonces, pues es importante que sepamos que hay guerras, y sí hay muchas, muchas, muchas guerras, porque estamos en estos tiempos que en los cuales necesita de nosotros, ¿no? Necesita de nosotros donde se encuentre ese corazón, y lo digo así, ese hombre valiente, y ya estamos hablando de nuestra travesía de la masculinidad, que sea firme, que sea consciente, y sobre todo que pueda llevar a cabo todas y cada una de las cosas, ¿no? Ese hombre que se tiene que enfrentar a ver la realidad, ¿no? Entonces, el problema de esta guerra no es un problema que solamente vemos, bien decíamos, aquí a lo lejos, o no me atañe. Es un problema que está en todos los días. Y como hombres, pues parte de nosotros tenemos que irlo haciendo, ¿no? De esa manera, ¿no? De hecho, cada mañana, cuando nos despertamos, no sé si lo han sentido ustedes, pero para mí, o sea, cada mañana es iniciar una nueva batalla, ¿no? Lo experimentas, lo sientes. Dices, voy a iniciar una nueva batalla el día de hoy. Entonces, es algo que naturalmente lo experimentas, ¿no? Sí, y inclusive voy a decir otra cosa, ¿no? Y a veces pensamos que la batalla es de la esposa, digo, y lo digo piensan porque yo lo veo a veces lo veo aquí en mi familia, que ¿sabes? Ya está apareciendo mi contra, ¿no? Y no, bueno, o sea, no es eso, ¿no? Es una propia batalla simplemente con sonar la alarma, 5 minutos, ¿verdad?
Y, otros 5 minutos. Y que pasen otros 5 minutos. Y ahí van. Y vamos cediendo, cediendo cada vez más, cediendo completamente a nuestra realidad, ¿no? A todo lo que vamos haciendo. Entonces, sin duda alguna, esto nos va dejando, bien decimos, vamos a la guerra sin fusil, porque pues no tenemos ni siquiera con qué. O sea, y eso es un día a día, ¿no? Es en nuestro día a día. Bien dices, que si no lo vivo, pues no avanzo y no entiendo cómo lo tengo que seguir practicando, lo tengo que seguir buscando o inclusive por qué carajos alguien se me molestó cuando yo ni, pues no sabía ni por qué, ¿verdad? O le doy la vuelta, ¿no? Entonces, muchas de estas batallas, ¿cómo las manifestamos? O sea, digo, ¿y ustedes cómo han visto? Y sobre todo, pues bueno, muchas veces como yo le digo así, como joven ahorita, como millennial en este día, en estos momentos, ¿cómo lo vemos a veces batallas? Batallas en las que es más fácil, me lavo yo las manitas y que alguien más lo arregle por mí. Así de sencillo. O sea, y me vuelvo muy práctico. Y lo digo así muy práctico porque a veces tenemos esa idea o esa concepción y lo hemos querido vender de úsese y deséchese, ¿no? Lo uso un momento para ahorita, digo, tan sencillo como agarro un celular como estos que tenemos aquí a la mano y ¿sabes qué? Ya no funciona. El siguiente, lo tiro. En lugar de buscar y ver, oye, se puede reparar, se puede actualizar, se puede encontrar algo más. Y es sencillo. Entonces entramos en una sinergia como hombres, y lo digo, en mi experiencia ahorita, lo que yo he vivido, al grado de que, pues ya no me sirve, siguiente. La cultura del next, ¿no? Siguiente, 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 ¿para qué? Lo que viene, lo que viene, lo que viene. Y lo quiero decir como, sí, sí, estoy batallando, sí, batallándole, pero sacándole, pero no, ni siquiera haciendo las cosas, ¿no? No sé, ustedes cómo han visto Ujú. este tipo de cosas, ¿no? En el día a día, digo, han de ser, digo, creo que también como tanto como empresarios, como de todas las formas, ¿no? ¿Dónde lo vemos? Sí, a mí me gustaría compartirles así rápidamente un indicador que a mí me impactó muchísimo. Ujú. El año pasado se realizó un censo, todos lo sabemos, el censo poblacional del 2020. Y a mí soy muy curioso en buscar algunos indicadores que reflejen la problemática que estamos viviendo. Ok, ok, Y aquí yo quisiera compartirles rápidamente tres indicadores que me llamaron la atención y que van relacionados a esta problemática. ok, Hay un indicador que le llaman el índice de nupcialidad. Y ok, todos estos datos ustedes los pueden encontrar en internet, en el INEGI, ahí están. Este índice de nupcialidad es el número de matrimonios por cada 1000 habitantes. ok, Entonces, yo hice nada más, saqué datos de las últimas 3 décadas, o sea, 2000, 2010 y 2020. En el 2000, el índice de nupcialidad era de 7 matrimonios por cada 1000 habitantes. ok, En el 2010 bajó a 5, ok, ¿sí? Y en el 2020 bajó a 4. O sea, se redujo casi un 50%. Esto lo que nos dice es que cada vez hay menos gente que se quiere casar. ok, Esto refleja, atrás de esto, pues como que no queremos aceptar compromisos, como que no queremos comprometernos, como que rehuimos esto, ¿sí? ok, Y hay otro índice que debería de sacarse de esto, pero que nadie lo está contando, pero en realidad está sucediendo. Hay menos matrimonios, pero cada día hay más uniones libres, ¿sí? Cada día vemos y nos damos cuenta a nuestro alrededor que hay más parejas que viven en unión libre. ¿Sí? Entonces, ¿pero qué pasa? ¿Por qué no se casan? No, es que primero vamos a ver si nos entendemos. Entonces, ¿qué pasó, no? Ese indicador para mí, pues, me dice algo, ¿no? Otro indicador que se deriva de esto es el porcentaje de divorcios. Esto es directamente. Obviamente, estos matrimonios y divorcios son sacados de información del registro civil, ¿sí? ok, No de matrimonios de la iglesia, estos son de registro civil. Pues miren, el porcentaje de divorcio en el año 2000 fue 7.5, ok, ¿sí? En el 2010 fue el 15, o sea, se duplicó el número de divorcios. Y ok, en el 2020 fue 32%, ¿sí? O sea, en la actualidad el 32% de los matrimonios que se casan se divorcian, uf, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sí? De por sí, les decía, el matrimonio cada vez hay menos matrimonios y cada vez hay más divorcios. Y esto refleja que hay problemas.
Ahora, todavía la cerecita encima del pastel, fíjense, en los divorcios. Hay dos tipos de divorcios, así hablando muy legalmente, el divorcio administrativo y el divorcio judicial. El divorcio administrativo es cuando ambas partes se ponen de acuerdo, van y firman y todo el mundo en santa paz y se separan. ¿Sí? Eso decir en santa paz, pues es así entre comillas y subrayado, porque si hay una separación quiere decir que hay una bronca, ¿no? Pero el judicial es cuando hay una demanda, es cuando no hay acuerdo, es cuando a lo mejor ya hubo abandono de hogar, etcétera. Entonces, tristemente, de todos los divorcios que se reportaron, el 85% fueron divorcios judiciales. O sea, eso es lo que ¿qué nos dice? ¿Sí? Que hay problemas en el matrimonio, ¿sí? Entonces, pues ahí yo quise compartir esta información que para mí se me hizo muy impactante, pero que realmente para mí es una evidencia de que hay problemas y que hay batallas que están ahí, que tenemos que luchar y que para mí no sabemos cómo pelear estas batallas o no queremos pelearlas y lo peor de todo, si estamos nadando de muertito, no nos damos cuenta que tenemos un problema. Exactamente. Oye, pero qué curioso esto que estás diciendo, Rosario, porque son batallas silenciosas, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta de este tipo de cosas. Digo, a lo mejor tú me dijiste un dato así como estadístico, pero yo creo que a veces no nos alcanzamos a dar cuenta de esta magnitud, ¿no? De la magnitud de este tipo de cosas que sin duda alguna trae trascendencias o consecuencias muy graves, ¿no? Y ya con esto me alcanzas a dar o entender, o alcanzo a entender y comprender mucho mejor, pues por qué ahorita el estar generando o viendo una manifestación, digo, donde van contra, ahora sí, contra la inserción de la misma familia, la vida, contra toda la identidad de género, ¿no? Que estamos ahorita hoy en día, que está muy de moda, que están viendo, pues oye, pues a dónde si cada vez lo único que quiero es mejor salirme o escaparme donde me falte compromiso, pues más sencillo, ¿no? Digo, y hay alguien, lo puedo resolver, ¿no? Pues es, Así es. es abismal, ¿no? Hasta este tipo de cosas, ¿no? Y, Ujú. y algo viendo en este sentido, pues es, y lo digo, va siendo demeritorio, y lo digo demeritorio porque a veces pensamos que es una solución, pero lo único que va haciendo es una caída muy profunda, muy profunda, ¿no? Y si esas batallas, y bien lo acabas de decir, Rosario, pues a lo mejor tú lo has visto tú, en el aspecto a lo mejor matrimonial, pues digo, yo lo veo desde mi lado, ¿sabes qué? Pues sí, me voy a ir a probar, ¿no? Primero todo y luego ya después vemos a ver si es cierto que funcionó, ¿no? O sea, y a veces queremos reducir a veces a sentidos que digo, pues solamente sexual, ¿no? O genital, o sea, ya ni siquiera llegamos Sí. el puro placer, ¿no? O sea, ni siquiera es a lo que realmente va como el fin, ¿no? El fin del cual, pues hemos sido llamados, ¿no? Al fin al cual pues, yo creo que pues Dios nos ha hecho guerreros porque nos ha inspirado ese corazón y creo que nos ha inspirado ese corazón pues porque Dios ha sido un guerrero, así de sencillo, ¿no? Y lo hemos visto y lo tenemos que ver. ¿Por qué? Porque en la misma historia de la propia salvación de su propio pueblo, pues Dios no le sacó el compromiso, ¿verdad? Imagínense, ¿ustedes qué creen que hubiera pasado si Dios le hubiera sacado el compromiso? o sea, No, pues, sí, o sea, Estaríamos donde mismo. exactamente, ¿no? O sea, inclusive tan es así, estamos hablando, ¿no? Cristo también tuvo ese compromiso al grado de poder transformar, digo, transformar completamente la historia, al grado que hizo que tan fuerte fue su impacto que fue antes de Cristo y después de Cristo. O sea, marcó la historia completamente, el parteaguas donde estábamos. Y si lo vemos, pues digo, Dios es, no solamente, ¿y por qué decimos que Dios es un guerrero? Pues porque el momento que Dios salvó a su pueblo en Egipto, o sea, mandó una serie de plagas, ¿no? Y estuvo ahí, sí, me estás haciendo algo en contra. Sí, o sea, Dios le responde, ¿no? Inclusive al emperador, ¿no? Al emperador egipcio. No quieres dejar salir a mi pueblo, pues bueno, vas a ver quién soy yo, ¿no? O sea, quién es Dios, porque yo defiendo a los que amo, yo defiendo a los que quiero, ¿no? Y qué importante es esto, de que centremos que el corazón de este guerrero, de alguna manera, el corazón de este guerrero tiene que estar inspirado, ¿no? Para que precisamente tenga que actuar. Por eso vemos que nos hace falta inspiración. Como hombres yo veo que nos hace falta mucha inspiración. ¿Inspiración de qué? Que tenga ese sentido, que tenga ese aplomo, esa valentía. Porque si lo podemos definir, a ver, Enrique, creo que tú tienes un poco más experiencia. ¿Cómo debería de ser un guerrero, un soldado, inclusive un soldado en el día a día? ¿Cómo tiene que ser? Bueno, lo que pasa es que en esta parte, un soldado
es una persona que sabe que tiene que luchar. Él sabe que tiene adelante una batalla y que va a hacer todo por defender. Por defender lo que sea, ¿no? Ya sea la patria, ya sea un país, ya sea una necesidad, ya sea algo. Él sabe que tiene que luchar. Entonces, lo que decías hace un momentito, ¿no? De que Dios es un guerrero. Muchas personas pudieran pensar de que, no, pues sí, es que eso fue allá en el Antiguo Testamento, pero pues no. O sea, cuando vemos a Jesús, que es la imagen viva de Dios, lo vemos. Cuando echa fuera a los cambistas, ¿no? Él hace un látigo y comienza a sacar a la gente de ahí, ¿no? Y, Entonces, y dice, bueno, pues ¿qué onda, no? Es muy diferente al Jesús misericordioso, amable, comprensivo, amoroso, etcétera, ¿no? Ese es otro Jesús, un Jesús que está reflejando realmente una parte del corazón de Dios. Y esa parte del corazón de Dios es que Dios es un guerrero y que viene y pelea por lo que es justo, por lo que es correcto. Entonces, un guerrero, básicamente, es eso, es el hombre que pelea por lo que es justo. Y ese hombre, ese soldado, ese guerrero, todo su corazón, todo su ambiente es voy a pelear por lo que es justo. y fíjate, Enrique, esto que estás diciendo, fíjate qué fácil se puede confundir hoy el día de hoy, ¿no? Digo, creo que dices, si es alguien que pelea por algo que es justo, algo y que dices que todos los días sabe que tiene que enfrentarse porque se tiene que enfrentar a una batalla y lo voy a decir así, que inclusive todos los días se tiene que morir, o sea, se puede morir porque digo, sin duda alguna, en algún momento puede pasar, ¿no? No podemos decir como que, eso no pasa, ¿no? Claro que pasa, o sea, puede suceder, ¿no? O sea, que es capaz inclusive de ver eso, ¿no? Y hoy en día, ¿qué vemos con esto? Pues vemos a guerreros, los guerreros del mundo actuales, pues no se están cayendo, sino se están escondiendo. Estamos escondidos, ¿no? Escondidos. Claro, Y, o sea, yo creo que hay muchas personas que eso, ¿no? El mundo nos ha vendido la idea de que lo más cómodo, lo que cueste menos esfuerzo, lo que sea menos latoso, eso es, por eso lo que nos vamos, al mínimo esfuerzo, ¿no? En, uh-huh, en cambio, el guerrero no se va por el mínimo esfuerzo. Sabe que la guerra no se gana echado en la hamaca. sí. Bueno, sabe que tiene que meterse y tiene que luchar. Y me hiciste que, ¿sabes qué? Y me hiciste que me acordara precisamente de una presentación que me tocó ver, precisamente de un marín que estaba explicando cómo viven en la marina, ¿no? Que inclusive estaba dando un discurso precisamente a unos estudiantes y diciendo, oye, pues cómo se puede lograr el éxito dentro de los marines, como saben, las unidades de fuerzas especiales de los Estados Unidos son de los más preparados, pues, que tienen allá en Estados Unidos. Oye, ¿cómo lo hace? Pues simplemente empieza el primer día, ¿y cómo decía? Tiende tu cama. O sea, tiende tu cama. O sea, y lo decía así, tú puedes decir, ¿cómo que tiende tu cama? Sí, empieza tendiendo tu cama. Y si no entendemos que el guerrero se hace de paso a paso, fácilmente vamos a renunciar a ese tipo de cosas, ¿no? Fácilmente no vamos a poder entender, ni avanzar, ni hacer las cosas de la forma que, pues no solamente, digo, Dios lo inspira, pero como debemos. Y eso se implica que desde el trabajo, en el estudio, e inclusive en la misma relación con mi familia, con una novia, o inclusive con las esposas, ¿no? Con cada quien en su medio, o no decirlo nomás eso, los amigos, cada uno de ese tipo de cosas, en donde si algo queremos decir o denotar, pues hay a veces esa disciplina que se le forma o que se le forja a ese guerrero, porque un guerrero está hecho para eso, ¿no? Se disciplina, pero ¿para qué? Para que tenga un sentido, para que tenga un orden y sobre todo sepa por qué y entienda el fin de lo que va a luchar, ¿no? Y Sí, muchas veces, sí, sí, Rosario. Sí, perdón, para complementar un poquito ya inclusive el perfil que nos describió Enrique sobre el guerrero y lo que tú estás comentando ahorita de la preparación del guerrero, me gustaría, así como el contraste, ¿no? Ok, ¿Cuál sería un perfil de una persona que no es guerrero? ok, O sea, para que complementemos ahora sí todo, ¿no? O sea,
Por ejemplo, para mí, yo distribuiría en 4 áreas de nuestra vida en que nos podemos distinguir de que no somos guerreros. Ok, Por ejemplo, en el área personal, una persona que no es guerrera, por ejemplo, es una persona conformista, ¿sí? Que no busca comprometerse, que no acepta retos. Una persona pasiva, ¿sí? Así como decía Enrique, pues se tiran, me tiro a la hamaca y ahí me quedo esperando, ahí que las cosas sucedan por sí solitas, ¿no? No enfrenta los problemas, ok, ¿sí? Al contrario, los rehuye, ¿sí? Entonces, eso es en el aspecto personal. Si nos vamos ya al aspecto familiar y empezamos primero con la relación con la esposa, pues es una persona que delega responsabilidades, ¿sí? Es decir, no, ¿sabes qué? Pues hay que mi esposa se encargue de esto. Yo no me meto con esto. Entonces, vemos ese tipo de actitudes. Vemos también actitudes, por ejemplo, de no dialogar simplemente por no llegar a una discusión, ¿sí? O también una actitud de siempre ceder, aunque sabe que hay algo mal y sabe que están mal las cosas, cede, ¿sí? Simplemente por no discutir, por no confrontar un problema. en lo político, ¿no? Ahorita hoy en día, ¿no? Creo que es algo muy importante, Exactamente, ¿no? ¿sí? Entonces, eso sería en el aspecto de esposa. En el aspecto de los hijos, es un padre permisivo, Ok, es un padre que le da a los hijos todo lo que quieren, todo lo que piden, simplemente por no tener problemas, ¿sí? Un padre que no pone límites, un padre que realmente trata de no confrontarlos para no tener problemas. ok, Luego, si nos vamos al aspecto social, pues es una persona que no se compromete, una persona apática, una persona que es indiferente, ¿sí? O que trata de permanecer ahí tranquilamente sin que nada lo lleve. Y hay un área para mí muy importante que es el área espiritual. Un guerrero, un guerrero normalmente, ¿cuál es parte de su preparación? Así como tú mencionabas la preparación física, la preparación intelectual, etcétera, en el espiritual se requiere tener un espíritu fuerte, ¿sí? Un espíritu que realmente nos ayude a seguir adelante. Entonces, un hombre que no es guerrero tiene un espíritu débil, ¿sí? ok, Y normalmente es un hombre que se aleja de Dios, ok. ¿sí? Es un hombre que no practica los sacramentos. Y obviamente pues es un hombre que no tiene establecida la rutina de la oración. Eso sería así como cosas que decía, caray, ya me dijeron lo que tengo que tener y ya me están diciendo en dónde estoy, entonces pues, ya está fácil decir a ver dónde ando. Oye, Rosario, voy a decir, ya empecé hasta a lanzar las piedras, ¿no? Y uno aquí tranquilo, ¿no? O sea, Pero eso sería, ¿no? no, pero digo, y gracias porque digo, creo que esto nos abre mucho la panorama, ¿no? Y el panorama de decir, oye, o sea, si como hombres, y lo digo así, como hombres que somos guerreros porque fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios, que es donde tenemos que entender, si Dios es un guerrero, también cada uno de nosotros como hombres somos guerreros, tenemos esa inspiración, ese soplo, porque Dios nos da esa vida desde ese momento, desde esa concepción completamente, ¿no? Desde cuando Él nos quiso formar. Entonces, pues obviamente ya dijiste tú también, Enrique, ¿no? Que teníamos a Cristo, ¿no? Que a Cristo guerrero, ¿no? A Cristo que dice, defiende y me acuerdo porque es el celo de su casa lo devora. ¿Y qué quiere decir el celo de mi casa? Oye, mi casa no es un mercado. Yo creo que a quién le gustaría que a tu casa ahorita, Enrique, llegaran y órale, que se hiciera el mercado allá adentro y dices, pues ahora, ¿qué, aquí, qué pasó, no? O sea, se convierte en un completo relajo, ¿no? Completamente todo esto, ¿no? Pero el fin de todo esto, bien decíamos, ¿no? Ese guerrero, si no conoce que existen todos esos aspectos, que ya uno de ellos que nos ayudó mucho Rosario a decir con estos ejemplos, de que, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo hacerlo? Y digo, yo creo que hoy en día algo que nos sucede, si le estamos ruyendo las cosas, pues es cómo hacerlo surgir, porque lo vemos tan sencillo, ¿no? Creo que lo hemos visto en el día a día donde no avanza, y lo digo, no que no avance, sino que es, bien dijiste, alguien más lo haga por mí. ¿Por qué nos pasa esto? O sea, ¿por qué nos pasa que busquemos que alguien nos haga, ¿no? Digo, recuerdo un tema, ¿no? Un Ricardo, ¿no? Creo que por ahí salió un Ricardo, por allá en aquella mención, que Ricardo lo haga, que Ricardo haga esto, ¿no? Que Ricardo haga las otras cosas, ¿no? Pero ¿cuántas veces cuando
digo, a lo mejor no me siento capacitado, porque también a veces puede ser que no estoy capacitado, pero ese es el momento de capacitarme. El guerrero precisamente se tiene que entrenar, ¿no? ¿Y cómo lo entrenamos? Ahora sí que una pregunta, ¿cómo lo entrenamos? Ya decías ahorita tú, Enrique, ¿no? Pues, decías tú, Rosario, perdón. Decías, oye, con el intelecto, inclusive pues haciendo ejercicio, ¿no? Ahora sí, sentadillas, planchas y todo eso, pues no son de okis, ¿no? Digo, es para tener una condición para aguantar corriendo o hacer movimientos cielo, mar y tierra. Pero ¿cómo lo vamos a hacer surgir? Ujú. ¿Cómo lo Ahí, podemos? Sí, ahí Enrique. yo creo que primero es importante saber, como tú mencionabas, es que traemos como de herencia la pasividad. Ok, El hombre normalmente traemos desde Adán la pasividad metida dentro de nosotros como una herencia, ¿no? Adán no hizo nada cuando Satanás estaba tratando de seducir a su esposa, entonces él estaba ahí, él no hizo nada, y esa misma pasividad ha sido heredada, así como el pecado original ha sido heredado, así también la misma pasividad ha sido heredada para los hombres. Entonces, normalmente no estamos, naturalmente estamos preparados para hacer nada, ok. o sea, naturalmente, ¿no? Ahora, ¿cómo hacerle? Pues tenemos que ir haciendo cosas que vayan en contra de esa pasividad. Y si el despertador suena, bueno, pues entonces levántate. No, 5 minutitos, no, levántate inmediatamente. Estás teniendo una conversación o le rehuimos normalmente una conversación difícil, ya sea con el jefe, ya sea con el hijo adolescente, ya sea con la esposa, ya sea con algún amigo, ya sea con el socio, etcétera, ¿no? Entonces, y le rehuimos a esa porque sé que voy a meterme en una situación difícil y le rehuyo. Entonces, pues no rehuir, sino meterme. Este, no quiero tener conflictos con una persona. Entonces, pues le doy vuelta, veo que viene, me salgo, etcétera, ¿no? Entonces, estarle rehuyendo a las cosas que yo sé que tengo que hacer. Entonces, si yo comienzo a hacer lo opuesto, a meterme en la conversación difícil, a buscar aquello que no me gusta, si no hay gas en la casa, se acabó el gas, pues meterme con el agua fría, bañarme, ¿no? Con agua fría. Si hay algo que, no sé, pienso que no debería de hacer o estoy pateando el bote para adelante, ¿no? No, mañana, y mañana, y mañana. No, hacerlo hoy. Es decir, comenzar a hacer las cosas que vayan en contra de la pasividad, ya sea tanto física, ya sea mental, ya sea espiritual. No quiero ir a misa hoy, voy a misa. No quiero hacer lectura, leo. No quiero orar porque tengo sueño, me levanto y oro. Todo aquello que vaya en contra de la pasividad nos va a ayudar a comenzar a hacer surgir el guerrero. E incluso a veces pensamos, digo, ahorita hablando de esto que tú estás diciendo, Enrique, pues hasta ahorita un ejemplo que se me vino mucho a la mente, ¿para qué me voy a confesar? O sea, digo, ¿para qué me voy a confesar, no? O sea, pues, es un hombre igual que yo, pues es una persona que también va a hacer lo mismo que yo, no, espérame, o sea, hay otro sentido más allá, ¿no? Porque también hay un momento en el que pues, hay que saldar las cuentas, y lo digo, hay que decir, rendir esas cuentas, ¿no? Y precisamente, pues muchas de estas partes, tanto como bien tú decías, Enrique, donde es enfrentarme, o sea, como ya nos estabas explicando, como, oye, me meto, hago, busco, no evado, porque bien decías, y esa pasividad que me fue heredada fácilmente me puede brincar, y digo, me puede brincar porque la voy a sacar de manera natural, ¿no? Pero qué importante es que sea consciente, digo, y que seamos conscientes como hombres, que en cualquier momento esto nos puede suceder, ¿no? Entonces, híjole, cuando no lo vemos, cuando no lo interpretamos, o mejor dicho, o no lo queremos entender o ver, y lo hago así entre comillas, porque realmente a veces es muy visible, cuántas veces o cuántos problemas inclusive nos pudiéramos haber evitado. Y lo digo así, ¿por qué? Pues porque digo, el enfrentar y el ser directo, el ser claro, el ser, pues fácilmente hace que este hombre se empiece a ver como un hombre firme, un hombre que da esa seguridad, un hombre que da certeza, ese hombre, ¿no? Ese hombre que va marcando, ¿no? Y inclusive también recuerdo también algo muy importante y algo que quiero retomar que dijo Rosario.
el hombre que está en el aspecto espiritual débil es porque no ora. Y la oración para un hombre debe de ser fundamental. ¿Y por qué? Porque creo que Dios entabla primeramente la relación con el varón. O sea, y desde el principio lo vemos y si nos ponemos a leer inclusive desde el Génesis, primero Dios habla con Adán, ¿no? No quiero decir, digo, no tenemos que decir nada contra las mujeres, ¿no? Pero Dios habla con Adán. Y si el hombre no habla con Dios, difícilmente le va a poder ser posible entender y tomar y ese plomo y de dónde tomar esa agua que le llene, que lo satisfaga, que le haga ver las cosas como tienen que ser y enfrentarse, ¿no? Entonces, ¿se enfrenta? Sí, pero se enfrenta conforme a qué? Conforme a lo que Dios le va inspirando, ¿no? Y es algo que va siendo fundamental, Sí, porque eso, trascendental. porque esa parte que estás mencionando es vital, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre fácilmente podemos malinterpretar esta parte del guerrero, ¿no? Ah, entonces Ujú. guerrero quiere decir ser fuerte y mostrarme, y entonces ir y veo una persona y ya le estoy gruñendo, ya le estoy gritando, se me cierran, entonces me bajo y le echo bronca, entonces estoy desarrollando al guerrero. No, mi hermano, Estás no, 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 desarrollando no, 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 violencia, no, ¿no? no, no. Exactamente. ¿No? Está desarrollando violencia, únicamente, porque el guerrero entiende que su fortaleza, su fuerza, no es para agarrarse a golpes con cualquiera que encuentre enfrente, ¿no? Sino que su fortaleza es para poder defender y ir por lo que es justo, por lo que es correcto, y actuar conforme a lo que es correcto, ¿no? Entonces, si alguien está peleando, si alguien está, no sé, em, haciéndole la vida de cuadritos a una mujer, etcétera, ¿no? Entonces ahí es cuando el guerrero tiene que despertar. Sí. Porque pues, podemos pensar muchas cosas, podemos pensar de que sí, yo voy a ser un guerrero, voy a defender toda la cosa, pero la verdad es que si yo no me entreno, no lo voy a hacer. O sea, yo puedo tener unas altas expectativas de lo que yo podría hacer, pero nunca me entreno. Ujú. Entonces, la verdad es que yo no voy a ascender al nivel de mis expectativas. Yo voy a ascender hasta el nivel de mi entrenamiento. Si yo no me entreno, entonces yo voy a ascender a los primeros 5 o 10 metros. Pero si es el Everest el que yo tengo que subir, nunca lo voy a lograr si yo no me entreno. Sí. Híjole, y le hago así, ¿no? Porque, ay, caramba, porque digo, te pones a ver, digo, internamente en tu vida, híjole, pues que he dejado de entrenarme, ¿no? Digo, la verdad es algo que me empieza a confrontar a mí mismo, ¿no? Y algo muy, muy importante, como bien decías, es, además de que lucha por lo justo, que creo que es importante, sabe y entiende que tiene que amar. O sea, digo bien importante porque, y lo digo así, que el amor, ¿por qué? Porque si el guerrero no entiende la importancia del amor por los que tiene a su alrededor, o sea, me refiero en el aspecto de que el guerrero se tiene que entregar, no es que venga a mí, no, se va a entregar, que ser capaz y consciente de entender que puedo dar hasta la muerte mi vida, o sea, hasta que me muera, hasta el último momento, ¿no? Hasta ese lapso de mi vida voy a seguir siendo guerrero en todo momento y por lo que ama y me inspira, ¿no? Y yo sí quisiera preguntarles, digo, ustedes aprovechando, digo, y también cómo lo hemos vivido, cómo hemos experimentado alguna etapa o cómo estamos experimentando precisamente en este momento, pues esta etapa de guerrero en el día a día. ¿Cómo lo han vivido, Rosario? ¿Cómo has podido vivirlo tú? Bueno, pues llegando a este punto del testimonio, pues realmente yo quisiera compartirles cómo viví yo mi etapa, vamos a decir así, un poco crucial de mi vida como guerrero. Te puedo decir que ahora sí que, como decía Enrique, que quizás hemos heredado mucho de esta pasividad que tenemos. Es cierto, la hemos heredado ahí, pero también quizás mucho, a lo mejor, de nuestros genes, de nuestra herencia, contribuyen un poco en eso. Y quizás experiencias que hemos traído desde allá, desde el niño amado, se vienen a conjuntar aquí. Entonces, en lo personal, por ejemplo, me he caracterizado por ser una persona muy tranquila, ¿sí? Inclusive había jefes en mi trabajo que me decían, oye, ¿tú nunca te enojas? Entonces digo, bueno,
a lo mejor no lo aparento, ¿no? Pero interiormente estoy que me lleva pifas, ¿no? Ante alguna situación, pero no lo reflejo. Pero eso desgraciadamente me llevó a mí en cierto momento a caer en una pasividad, Ok, ¿sí? Entonces, en cierto momento yo sabía que tenía que hablar y me quedaba callado, ok, ¿sí? Viendo que las cosas estaban mal, prefería no comentarlo y te lo digo abiertamente, soy sincero, o sea, para evitarme entrar en una discusión. ok. Evadía yo ese tipo de situaciones. Eso obviamente pues me trajo consecuencias en mi trabajo. ¿Por qué? Porque eso tuvo las consecuencias que tenía que pagar en hacer las cosas sabiendo que estaban mal. Gracias a Dios, me hizo reaccionar rápidamente y ir cambiando eso. Esto a la hora que llegamos ya al aspecto familiar, ¿sí? Al principio, lo que yo estaba aprendiendo en mi trabajo, de que tenía que cambiar mi actitud, de que no debería ser pasivo, de que si tenía que hablar, tenía que hablar, si tenía que reaccionar, tenía que reaccionar, si tenía que tomar una decisión, no tenía que tener miedo en tomar la decisión, me ayudó Ok. acá, ¿sí? Pero de todas maneras, fíjate, todavía como esa resaca, ¿sí? De todavía de esto, esa pasividad se minó un poco también en mi familia. Por Ok. ejemplo, en mi relación con mi esposa, empecé yo a delegar algunas cosas que sabía que eran mi responsabilidad. Y las delegaba yo a mi esposa, así muy tranquilamente, ¿no? Y ya cuando el problema estaba así grande, pues ya quería yo intervenir, pues sí, pero ya me daba cuenta de que, a ver, ¿por qué no lo hablaste? ¿Por qué no dijiste? ¿Por qué no actuaste oportunamente y dejaste que las cosas crecieran? ¿Sí? Entonces, vamos, a lo que quiero llevar es esto. ¿Cómo debemos estar nosotros aquí? Debemos estar atentos en esto. Y tú lo mencionaste ya, Jerry, esta es una lucha continua. La batalla no termina hoy. La batalla hoy la tenemos, mañana continúa y va a continuar todos los días de nuestra vida, ¿sí? Y ya lo comentó Enrique, todos los días luchamos una nueva batalla. Entonces, realmente, primero pues es darnos cuenta que, que tenemos problemas que solucionar y tenemos que solucionarlos de una manera definitiva, ¿sí? Ok. Sí. Si yo tengo que vencer esa pasividad, la tengo que vencer ahora sí que ya no me afecte, vamos, ¿sí? Y eso obviamente, la segunda cosa que tenemos que darnos cuenta es que solos no podemos, Ok. ¿sí? Darnos cuenta que nuestra capacidad humana no nos da para ir a resolver tipos de problemas de eso, para cambiar nuestra forma de pensar, para cambiar nuestro corazón, nosotros solos no podemos. Mm. Y es cuando tenemos que recurrir a Dios. Tenemos que acercarnos a Él, ¿sí? Porque de otra manera no vamos a poder, ¿sí? Entonces, en lo personal, a mí lo que me ayudó fue eso, el darme cuenta que tenía un problema y que quería resolverlo, porque si no lo resolvía, esto pues iba a ser una bronca mayor. Sí, claro. Y pues dije, ¿quién me va a ayudar? Sí. Pues no hay otro, ¿sí? No hay otro más que Dios. Entonces me acerqué a Dios, ¿sí? Y algo que yo quiero mencionar también, que vino como a ayudarme en esto, o sea, Dios obviamente me hizo ver inclusive muchas cosas que yo no había percibido en mi actitud, ¿sí? Ok. Me lo Ok. hizo ver, De acuerdo. me lo hizo ver y realmente de Dios recibí yo la fortaleza, ¿sí? La fuerza de voluntad para poder seguir adelante. Y obviamente una vez que encontré eso ya no me solté de Dios, ¿sí? La mera verdad, Sí, ¿sí? claro. Y obviamente, pues ahora sí, empecé otra vez, ¿qué fue lo que me ayudó? La oración, la práctica de los sacramentos, ¿sí? Es el mantenerme conectado con Dios, ¿sí? Ok. A través de la oración y eso es lo que me ayuda. Ok. Entonces, realmente creo que esto es lo que yo pudiera compartir, ¿no? Y algo más que ha venido a ayudarme a mí es, por ejemplo, participar como en este grupo de Factor Hombre. Ok. Factor hombre para mí ha venido a ser el complemento de esto. En Factor Hombre fue donde encontré todavía muchas respuestas que yo andaba buscando por otro lado y Dios me puso, mira, vete por aquí y aquí estoy encontrando, ¿no? Entonces es algo que también quiero compartir con ustedes. He encontrado muchas respuestas aquí en Factor Hombre que me ha ayudado a avanzar más y a mantenerme sobre todo en este camino. Muchas gracias, Rosario. Qué padre, digo, qué padre que has podido verlo, ¿no? Y ese camino, ¿no? Digo, no, Enrique, no sé, ¿tú Sí, cómo has muchas veces, pasado esto? como que
Muchas veces las malas interpretaciones que tenemos de lo que es ser un cristiano, ser un hombre valiente, ser un cristiano de veras, como que lo hemos tergiversado terriblemente, ¿no? Eso fue lo que me sucedió a mí, ¿no? Desde un principio yo conocí al Señor cuando yo era un muchacho, un joven. Entonces, y a lo largo de mi vida, pues he conocido mucho, he trabajado mucho sobre esto, pero precisamente la mala interpretación de pensar que el cristianismo es ser bueno, ser comprensivo con todos, Todo ser tranquilidad. todo tranquilidad, todo es amor, todo es eso. Era una mala interpretación tremenda que tenía, lo que me hacía que realmente yo volviera a caer en los mismos pecados, en las mismas cosas. Pues, acabo Dios me perdona, acabo Dios es bueno, acabo etcétera, ¿no? Entonces, pero poco a poco el Señor me fue mostrando, y más cuando comenzamos a trabajar con esto de factor hombre, me comenzó a decir, ¿sabes qué? Espérate, yo espero de ti algo más. Yo te hice un hombre, y te hice un hombre precisamente para que reflejaras el carácter de Jesucristo, mi Hijo. Entonces, comenzar a ver a Jesucristo, comenzarlo a ver a Él, te das cuenta de que si bien Él es misericordioso, si bien Él es amoroso, pero es un hombre completo, ¿sí? Y se enoja cuando se tiene que enojar, y corrige cuando tiene que corregir, y pelea cuando tiene que pelear, y se queda callado cuando se tiene que quedar callado, etcétera. Entonces, el Señor me ha ido ayudando y transformando mi criterio, mi forma de ver lo que es un verdadero hombre. Un verdadero hombre según Dios, en mi casa. Lo mismo, ¿no? O sea, muchas veces esa misma pasividad que traemos integrada, entonces esa misma pasividad la había transmitido a mi familia, la había transmitido, lo estaba viviendo con mi familia, ¿no? Entonces no me involucraba en la educación de mis hijos, o no buscaba más superarme en el trabajo, o no, etcétera. Entonces, pero al ir comprendiendo cada vez más por la gracia de Dios, ir comprendiendo lo que es verdaderamente un hombre, te das cuenta de que no es esa, no es ese criterio que yo tenía de lo que es un hombre cristiano, sino un hombre cristiano es un hombre que busca ser un reflejo de Jesucristo. Y Jesucristo nos enseña lo que es ser un hombre pleno y completo. Y dejarse llenar por Él. Y cuando más horas, más lo conoces a Él, te vas dando cuenta de que qué reacciones tienes que cambiar, qué situaciones en tu vida, qué hábitos tienes que comenzar a dejar, ¿no? Porque hay un montón de hábitos que traemos ya colgados desde hace mucho tiempo, muchos años, y tenemos que comenzar a dar pasos. Van a doler, va a costar. Entonces, pero cuando comenzamos a entender de que esto es un entrenamiento que Dios nos está dando, ¿para qué? Para poder luchar las verdaderas batallas que van a venir en tu vida. Porque podemos comenzar a luchar y entrenarnos en batallas pequeñitas, chiquitas, Sí, ¿sí? claro. Pero eso nos va a ir entrenando a las verdaderas y definitivas batallas que vamos a tener que luchar, porque van a venir una enfermedad prolongada, ya sea tuya, de tu esposa, de tus hijos, una situación de tu familia en el cual no se puede cambiar, una situación en la cual tu hijo se fue de casa, o tu hija quedó embarazada, o cosas que son batallas que vas a tener que luchar por años. Y que si no estamos entrenados en las pequeñas batallas de cada día, cuando llegue la batalla definitiva, voy a estar derrotado. Nos van a ganar, Nos ¿no? van a ganar. Nos van a ganar, digo, nos van a comer el mandado. Digo, Así. discúlpeme que lo diga así, pero nos va a suceder esto, ¿no? Y digo, y gracias por esto que compartes y que dices, Enrique, porque también ha sucedido algo similar también en mi vida. Y a lo mejor van a decir, oye, pues a mis 31 años, ¿qué te ha pasado, no? Digo, pues han pasado cosas muy, 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 muy fuertes. Y lo digo así, muy fuertes, no en el afán de decir o poner, no, sino han sido momentos en los cuales Dios me ha dicho precisamente, como bien decían, también en mi pasividad, o sea, en mi pasividad que llegué a descubrir, en mi pasividad empecé a descubrir que estaba cayendo repetitivamente, y bien decías, así similar, como tú decías, Enrique, en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, y yo decía, pues es que tengo que salir, pero tampoco hago, o sea, tampoco hacía por salir, me conformaba con estar ahí, ¿no? Y cuando entendí precisamente
Y yo digo, y gracias a Dios lo digo, el haber entrado a este grupo, porque la verdad, en ese momento, cuando yo lo entendí, el tema que a mí me marcó fue uno que se llama El silencio de Adán. Ese tema para mí fue como, y digo, así fue mi horca, pero mi horca para no, para dejarme, ahora sí, para moverme, o sea, para enfrentarme y encontrarme a mí mismo, ¿no? Entonces, cuando el hombre empieza a entender el sentido, hace que no solamente su vida, porque su propia vida se cambie, sino que hacia los demás, ahora sí, salga de uno mismo, o sea, porque se siente el corazón así como, tengo que hacerlo, tengo que salirnos, ¿no? Cuando empiezo a entender, y ahí es donde digo que el guerrero sabe que tiene que darse para los demás, ¿no? Y Dios así lo hizo, porque Dios se hizo para los demás. Y bien decías, en una enfermedad prolongada, tienes que darte en todo momento, o en una situación muy difícil, en algo muy, 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 en esas batallas importantes, si no, si bien decía, si no me entreno en lo pequeño, mucho más difícil me va a ser entrenarme, quererme entrenarle a la batalla cuando vienen los catorrazos, ¿no? Me están lanzando las bombas y pues, por dónde ahora lo único que andamos buscando es ese refugio, ¿no? Ese refugio que lo malentendemos, ¿no? Entonces, pues qué importante, y yo puedo, y creo que podemos retomar y recapitular de todo esto que hemos estado viviendo, que la masculinidad, obviamente la masculinidad desde el origen, pues bueno, fue hecha plena y de esa fortaleza, esa entereza que Dios da, ¿no? Que va a dar, pero que también existe la pasividad para no hacer las cosas, que ya lo decíamos, ya lo mencionábamos, que existen inclusive cosas o vicios que me arrastran a quedarme ahí, a ser conformista, pero que sin duda alguna no me han dejado avanzar. ¿Para qué? Para obtener, bien decíamos, valentía, fortaleza, entrega y sobre todo la justicia. ¿La justicia para qué? Para dar a los demás. ¿La justicia para qué? Para entregarme en donde estoy, en el área en la que estoy y como estoy, ¿no? Y eso es lo que yo voy rescatando o tomo de esto que hemos estado hablando, que la verdad yo sí quisiera decirles a ustedes dos, Enrique y Rosario, digo, ya el tiempo casi casi no, se nos está acabando, ¿no? Y digo, quisiéramos seguir platicando siempre de todo esto en todo momento, pero ¿a qué nos invitan? Y lo digo así, ustedes que están viviendo esto, ¿y a qué nos invitamos? Digo, a nosotros a seguir creciendo y a seguir haciéndonos mucho mejores hombres, ¿no? A seguir forjándonos. Bueno, pues yo empezaría por una invitación a todos nuestros queridos hermanos de decirles, decídete a cambiar. Date cuenta que realmente estamos en un mundo en guerra y que tenemos que luchar esa batalla, ¿sí? O quizás ya estás viviendo una batalla y tienes que darte cuenta que si la batalla está en tu familia, eres parte fundamental para poder resolver, para poder salir avante en esa batalla. Entonces, decídete a cambiar. Segundo, acércate a Dios. De ahí es la única fuente donde te va a venir realmente la fuerza para poder lograrlo. No te confíes 100% en tu deseo de cambio o en tu fortaleza o en tu capacidad intelectual. Acércate a Dios. Frecuenta los sacramentos. ¿Sí? Ahí vas a alimentar tu espíritu y sobre todo tienes que iniciar una oración intensa, intensa con Dios. La oración es tu vínculo de comunicación con Dios. Es a través de la oración como Dios te va a dar la respuesta, como Dios te va a orientar, como Dios te va a guiar en este camino. ¿Sí? Y creo que el mejor motivador para esto es tu familia, ¿sí? Tu esposa, tus hijos, ¿sí? Y sobre todo ahorita en este momento que vivimos una crisis en nuestro país, México necesita de verdaderos guerreros. Hay dos tipos de hombres en este mundo, los que esperan que las cosas sucedan y los que hacen que las cosas sucedan. ¿De cuál queremos ser? Gracias, Rosario. Muchas gracias por tus palabras. Enrique. Sí. Bueno, yo diría que quizá hay algunos hombres que dicen, ¿sabes qué? Eso de la guerra, el guerrero, toda la cosa, yo soy pasivo, yo soy más bien pacífico, ¿no? A mí no me gusta mucho eso, ¿no? Lo que yo quisiera decirles a estos hombres, a estos hermanos, decirles, ¿sabes qué? No es opcional. No es que si quieres o no quieres. Ya estás metido en la guerra. Naciste en la guerra. Naciste en el campo de concentración. ¿Sí? Y el campo y tu vida
estás caminando por un campo minado. Mi hermano, es importante que despiertes y que cambies tus concepciones, porque la concepción que tenemos, Dios es nuestro ejemplo, Jesucristo es nuestro ejemplo. Él fue un gran guerrero, dejó el cielo, dejó la comodidad por venirse a dar y entregarse por nosotros. Él es nuestro ejemplo de guerrero. Vamos por Él, vamos siguiendo a Jesucristo, nuestro hermano y nuestro hermano mayor y nuestro guerrero y gran capitán. Muchas gracias, Enrique. Y yo quisiera también para como un cierre dando todo esto es, no estamos solos, porque también tenemos que recordar eso. Somos hermanos y como hermanos también y somos guerreros y como guerreros también luchamos muchos en el mismo tiempo, en el mismo momento. Estamos en la misma batalla porque estamos librando esta batalla no solamente uno, lo estamos librando todos los que estamos aquí. Tienen muchos hermanos, sabemos muchos hermanos, ¿no? Ya sean los pequeños grupos, inclusive en tu comunidad, en tu parroquia o inclusive en tu colonia, ¿no? Donde estás viviendo, en el lugar donde estás ahí presente, no eres el único que está librando estas batallas. Y es bien importante, ¿por qué? Porque tenemos que tomarlo de la mano de Dios, primeramente. De la mano de Dios se puede hacer todo, ¿no? Que es lo fundamental. Además de hacer lo fundamental, tenemos, como dice, tenemos a nuestros hermanos que nos apoyan y sin duda con la voluntad. La voluntad férrea ¿en qué? En querer hacer y vivir para entregarnos siempre. Vivir siempre en conjunto. Así el Señor, como Él nos está haciendo, el Señor nos irá inspirando. Y bueno, te queremos decir, y queremos querer hacerte que veamos las cosas como inspiración. Dios te inspira a que ese guerrero salga todos los días, siempre. Siempre, siempre, siempre Dios hará que tu día sea diferente y Él te dará la herramienta adecuada para poder batallar y sobre todo para poder luchar en ese momento. Así que, hermanos, esa es la invitación más importante que tenemos en este momento. Y para cierre, y antes de este cierre, quisiera agradecerles a mis invitados, Enrique, Rosario, gracias por compartirnos lo que han vivido, gracias por estar aquí, gracias por responder, y lo digo así, responder al general, ¿no? Al general que es Dios, que Él es el que nos guía, ¿no? A final de cuentas, ¿no? Porque estamos en la misma batalla, todos estamos caminando juntos, vamos detrás de ese campeón. Gracias por ello, gracias por cada uno. Y los quisiera invitar a que podamos hacer una pequeña oración para que el Señor haga de nosotros y descubra lo que quiere enseñarnos. Oremos. Señor, tú que nos has inspirado, Señor, de una manera muy profunda, ven y toma nuestros corazones, Señor. Despierta lo que hay en este corazón. Mira, Señor, que hemos llenado de pasividad cada uno de sus rincones. Ven, Señor, llénalos de tu fortaleza, llénalos de tu gracia. Ven, Señor, inspíralo, para que así, Señor, de tu mano podamos ser fuertes y valientes como tú quieres, Señor. Que seamos cada uno de los otros que estamos aquí presentes. Ayúdanos, Señor, también a inspirar a más hombres, para que puedan seguir batallando y puedan seguir luchando en esta gran batalla que tú nos has puesto, que es la vida. Ven, Señor, danos la fortaleza, guíanos por siempre. Amén. Amén. Y bueno, mis hermanos, pues para terminar nuestro tema, quisiera pues hacerles continuar con esto. El reto, nuestro reto de valientes, ¿cuál es? El primero es identificar en qué área estoy demostrando esa pasividad, o sea, enfrentarla y ejecutar, o sea, es decir, ¿en qué voy a hacerlo? Identifiquemos eso. ¿Para qué? Para no darle cabida más a esto que tenemos. Como reto de valientes, entonces, identifiquemos algún área donde estamos siendo pasivos. El versículo para memorizar es de la lectura de Josué 1:9. Dice, yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. No tengas miedo, ni te desanimes, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Y las preguntas para compartir para los grupos es, ¿qué está impidiendo que surja el guerrero en ti? Y la segunda pregunta, ¿cuál va a ser tu plan para desarrollar a ese guerrero? Y pues muchas gracias, mis hermanos. Gracias nuevamente, Enrique Rosario, por todo su tiempo. Nos esperamos ver muy pronto, mis hermanos. Nos esperamos ver la siguiente semana y a seguir fuertes y valientes en esta gran travesía que el Señor nos ha llamado. Gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós, gracias. Bye.